el comando Orbit, aparece esta opción en donde pueden girar para ver todas las opciones y todas las partes de su terreno. Ya. Como pueden ver, el momento en el que yo hago zoom, desaparecen las caras. Por esa razón el AutoCAD 3D no se usa tanto, porque no es tan amigable para las 3 dimensiones como el SketchUp. Pero sin embargo hay la opción de trabajar. Entonces, una vez que ustedes hayan terminado su terreno, vienen a Top, le giramos con estas flechitas y volvemos a las vistas originales, de tal forma que tendríamos entonces los dibujos que se asignaron, y luego tendríamos algo como esto de acá. Si hicieron manual, tendrían entonces la axonometría así. Si es que hacen el 3D, tendrían una axonometría como la de acá, de tal forma que cuando hagamos la diagramación de la lámina, para presentar la axonometría del terreno, venimos al terreno que trabajamos en 3D, colocamos el comando Orbit, y nuevamente en la opción de View podríamos colocar la opción que dice Hidden, y tendríamos una presentación como la que pueden ver ahí. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nuevamente tendríamos una lectura, como les había comentado, acorde y que respeta las lógicas que vimos en el dibujo del terreno manual. La diferencia está en que aquí, en cada uno de estos puntos, que se va quebrando la línea, aparecen verticales. 30, qué locura, o sea, no puedes hacer una reunión con personas. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Santiago, es mejor que hagamos con el modelado 3D que a mano. Depende. Este de aquí puede que te dé una forma más rápida de ver. Este de acá, en cambio, te aseguras de que los ángulos son correctos, ¿no es cierto? Porque aquí no te asegura que los ángulos se impriman a 45 grados. Ya. ¿Ya? Entonces, en ese caso, les dejo libertad para que ustedes exploren cualquiera de las dos formas de trabajar la axonometría. El modelado, para mí, sería el más sencillo. Finalmente, el objetivo sería, entonces, tener una axonometría tanto del terreno como del edificio. Aquí, en este caso, yo solamente modelé el edificio número 1. Ustedes deberían modelar el edificio número 2. Y como se acuerdan, el modelado de la axonometría es del terreno modificado. Entonces, en este caso, por esa razón aparece así y mi terreno, porque no tiene las modificaciones. ¿Ya? Entonces, este es un dibujo adicional. Buscamos un dibujo axonométrico del edificio y el terreno. En este caso, la decisión, como les dije, es libre. Puedes hacerlo en función del modelado 3D, puedes hacerlo manual. Para poder trabajar con el modelado, vamos a ver la siguiente opción. Copio toda la información del edificio. Puedo apagar los hatch y también los niveles.
¿Ya? Selecciono nuevamente la esquina de acá y vengo a la opción isométrica para poder dibujar o hacer la siguiente composición. Nuevamente coloco el comando extrude en el teclado, selecciono las losas de los edificios, le doy clic al enter, me voy hacia abajo y le digo que tengan un espesor de 0.20. Selecciono las losas y las puedo copiar en el eje azul. Si presionan control L, garantizan que la línea siempre va a ser vertical y entonces le colocamos a 3 metros de altura, 6 metros de altura, 9 y 12. Luego vuelvo a colocar el comando extrude, selecciono la columna y le digo que tenga una elevación de 11,80. Selecciono la columna y la copio en sus respectivas posiciones. A todas. ¿Ya? Una vez que hayan terminado, la idea sería seleccionar todo el edificio y ubicarlo de tal forma que aparezca en el terreno en la posición que debería, y con esto entonces obtenemos el dibujo de la axonometría y el edificio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, hay otra opción, sin embargo, si es que ustedes dicen, oye, chuta, no, el AutoCAD 3D no me va bien, podríamos hacer lo siguiente. Abrimos SketchUp. Para que esta opción funcione, es necesario tener el SketchUp Pro, porque si no, no tienen la opción habilitada. Entonces ponemos archivo, importar, y seleccionamos el dibujo que estamos trabajando. O podríamos, por ejemplo, en este caso, solamente importar la porción del terreno que queremos trabajar. Recuerden, en su caso deben hacer el modelo 3D del terreno modificado para el edificio, ¿ya? Yo estoy haciendo estos ejemplos con el terreno natural. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden importar desde el AutoCAD dibujos que cuando los seleccionan están solamente agrupados, pero como pueden ver son solamente líneas, no tienen caras. ¿Cómo sé que tienen líneas o solo caras? La cara en SketchUp se ve con este color. Si es que no tiene ese color, solamente tenemos líneas disponibles, de tal forma que debemos dibujarle y asignarle caras. Selecciono el terreno, le doy clic derecho y le doy la opción de explotar. En este momento ya pueden ver que se selecciona solamente línea por línea, y como les había comentado, para que esto funcione tanto en SketchUp como en AutoCAD, deben asegurarse de que las líneas siempre lleguen al final. Por esa razón voy a dibujar estas extensiones en aquellas líneas que me estaban causando problemas.
una vez que ya hice esas correcciones para que se dibujen las caras, debo redibujar ciertas líneas, como por ejemplo en este caso los bordes, hasta que se vayan completando todas. Si aparece una línea más gruesa como esta, o yo le doy clic a una cara y no se ha partido, como en este caso, significa que hay alguna falla nuevamente en alguno de estos puntos y tenemos que completar. Ahora sí, tenemos ya un dibujo en donde pueden darse cuenta que hay cada una de las caras independientes, así que con la herramienta Press Pull hacemos exactamente el mismo trabajo. Coma 5, coma 5. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el terreno tal y como debería ser. Bien, esto de aquí, por ejemplo, les viene súper bien para todas las personas que tengan dudas acerca de si sus cortes salieron bien. Una vez que ustedes hayan modelado sus terrenos en SketchUp, colocan la herramienta de sección. La seleccionan y la mueven de tal forma que pueden determinar cómo se verían las gradas en los diferentes casos. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo se ve el corte de las gradas cuando tenemos esta particularidad, ¿no? En donde se corta 1, 2, 3 y 4 veces una misma cota. ¿Ya? Entonces esto de aquí es súper útil para poder ver cómo funciona. Sin embargo, el SketchUp también nos da la opción de ver, por ejemplo, el nivel natural del terreno. Para descubrir esa opción, voy a copiar este terreno de acá. No, perdón. Voy a seleccionar solamente las caras superiores de cada cota de la siguiente manera. ¿Ya? Coloco el comando mover y le doy clic a la tecla Alt para copiar solamente las caras seleccionadas de tal forma que me queda algo como esto. Ahora sí que ya tengo esto, puedo seleccionar y borrar las caras superiores . Y por ejemplo podemos borrar las líneas de los lados . Que capaz si sirve. Sin borrar nada, vamos a probar si sirve. Entonces lo único que debemos asegurarnos es de que no hayan caras
en las líneas. Seleccionamos todas las líneas y le damos clic a este botón de acá. Si no tienen esta barra de herramientas, se vienen a la opción de ver, paleta de herramientas, y tienen que darle clic a la opción que dice caja de arena. Si es que están en inglés o SketchUp, es Sandbox. Y entonces le dan clic a esta opción, de tal forma que se genera un manto, ¿no es cierto?, con la topografía del terreno. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este de aquí y lo muevo acá y genero un corte, fíjense lo que pasa. Nuevamente viendo un poco el corte particular que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, con estas opciones nosotros podemos ver el nivel natural del terreno vinculado con la lógica de las gradas que aparecen ahí, ¿no es cierto? Y como les había contado, la topografía o el nivel natural del terreno es el resultado de unir estos puntos, tal y como lo vemos acá. ¿Queda más claro lo que estamos trabajando ahora que lo enseño en SketchUp? ¿O alguien está confundido o confundido? Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una buena opción para asegurarte de que tu corte o los cortes que han planteado funcionan bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que ya queremos mostrar la axonometría del terreno, nos quedamos con el terreno en gradas. Nos venimos a la opción. La única diferencia es que si ustedes lo hacen en SketchUp no van a poder sacar la opción de axonometría a 45 grados, sino que van a obtener una isometría con 30 grados. Entonces, en este caso pondríamos cámara, proyección paralela, cámara, vista estándar isométrica, y tendríamos una vista de nuestro terreno en isometría. Para pasarla al AutoCAD, ponemos archivo, exportar, ponemos gráfico 2D, y le llamamos ISO. Para poder hacer esta exportación e importación de archivos del AutoCAD, solamente la podemos hacer si es que tienen Si es que tienen la versión gratuita, estas opciones están inhabilitadas. Y entonces, si yo abro el archivo ISO que se generó, tengo un dibujo en 2 dimensiones del terreno. Podríamos, por ejemplo, eliminar todas estas líneas de tal forma que la fachada lateral se la lea mucho más limpia y sin mayores complejidades, ¿no es cierto? Es decir, así. Y haríamos lo mismo con la fachada de acá, con el objetivo de que se lo vea como una masa de terreno. Esa es la otra opción. Sin embargo, el SketchUp también te deja exportar el modelo en 3 dimensiones, de tal forma que yo puedo exportar nuevamente a un DWG, pero como esta vez seleccioné la opción 3D, como pueden ver, si coloco el comando Orbit, tenemos el resultado de lo que se hizo en SketchUp. Y si ponemos la opción realística, lo podemos ver de esa forma. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se podría colocar también las diferentes vistas con la barra o
las ubicaciones que encontramos aquí en el AutoCAD. ¿Ya? De tal forma que si venimos nuevamente al layout, le damos doble clic, aquí si en este caso sí me aparece por ejemplo la barra de ubicación, entonces podemos seleccionar incluso diferentes vistas del terreno. Como les había comentado, esta vista no es tan útil porque se pierde mucho de lo que pasa acá. Por tal razón la mejor sería esta, o esta de acá puede ser otra buena vista para dibujar la axonometría. ¿Ya? Si es que yo por ejemplo dibujo aquí desde este punto, ya, ojo que no estoy dibujando en el model, sino que estoy dibujando en el layout. Entonces voy a dibujar aquí dos ángulos, dos líneas que corresponden al dibujo, y vengo a la opción que dice dimensión angular, selecciono las dos líneas. Puedo ver que aquí también tengo una vista isométrica con ángulos de 30 grados. Entonces, en este caso, ya sabemos que estos programas nos dan vistas isométricas, no axonométricas, y por esa razón, si es que quisiéramos, por ejemplo, nosotros darle una vista axonométrica, sería difícil cuadrarle exactamente, pero si colocamos Orbit, más o menos el resultado debería ser por ahí, creo. De tal forma que si nuevamente vuelvo a hacer el ejercicio, le hice a 37 grados, todavía me falta mucho para llegar a los 45, pero por ahí puede ir la prueba. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esa puede ser una opción, es que ustedes tienen que sacar una tecnología muy difícil, como sería el caso de hacer el ejercicio más o menos que yo lo he hecho acá. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Dibujar esto a mano en 45 grados o tratar de cuadrarle al ojo como yo lo estaba haciendo? Al ojo. Digo, ¿Qué opinan? Cuadrarle, por favor. al ojo. ¿Al ojo? Sí. Bien, Sí. entonces en este caso es libertad absoluta si es que lo hacen a mano, si es que lo hacen en Al ojo. AutoCAD 3D o lo hacen en SketchUp 3D importando y exportando los archivos. Al final debemos tener un trabajo con las siguientes características. Entonces tenemos el nivel natural del terreno con sus dos cortes, el ejercicio número 1 de modificación de cotas con sus dos cortes, y el ejercicio del edificio que tiene implantación, planta baja y planta número 1, corte longitudinal y corte transversal, considerando que debemos tener la información que habíamos trabajado hasta ahora, en donde se ve el corte con ese nivel de trabajo, es decir, niveles, ejes, con las escaleras, intensidades, primero, segundo, tercer plano,
texturas del terreno natural, texturas para la excavación y textura diferente para el relleno. Eso en los dos cortes. Y finalmente una axonometría o isometría de los edificios del terreno modificado y los edificios. Está duro. ¿Tiene alguna duda de lo que hay que hacer? ¿No? Yo ya hice hasta aquí, y no está difícil. La siguiente clase vamos a Hasta darles aquí todas nomás. Todavía las no. simbologías y elementos necesarios para luego poder plotear Pero y la siguiente clase distribuir ya en voy la a lámina terminar. que se va a presentar el día 12. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hay que hacer? ¿No? No. No, no. Bien, entonces en ese caso sigan trabajando hasta que se termine la clase. Si es que alguno de ustedes tiene alguna confusión en algo, puede compartir su pantalla para resolver el problema. Gracias, Santiago. Ya. De una, Gracias, Santiago. me avisan si es que tienen preguntas entonces.